Continuamos ahora poniendo en la práctica liderazgo adaptativo. Ya para ahora debemos de haber entendido con más claridad cuál es la diferencia entre un reto técnico y un reto adaptativo y haber podido identificar cuál reto tenemos en nuestras manos en la organización. Probablemente sea una mezcla, pero mayoritariamente adaptativo. Una de las características elementales de la persona líder es tener la capacidad de observación desde diferentes perspectivas. Desde el balcón, es decir, viendo todo lo que representa la organización, la estrategia, cómo se mueven las piezas y demás. Bajar de inmediato o casi al mismo tiempo, estar en la pista, corriendo, entendiendo lo difícil que es el día a día abajo en la cancha y a la vez volver al balcón. Y estar constantemente en ese viaje entre el balcón y la pista, el balcón y la pista. Y es que este es un proceso reiterativo y tiene tres etapas, pero continuas. Primero observamos eventos y patrones, interpretamos, realizamos hipótesis. ¿Qué podría estar causando esto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Intervenimos, diseñamos intervenciones. Entonces requiere de un proceso de observación profundo. Cuando no observamos profundamente, nada más vemos y no notamos nada, nos quedamos en la parte de eventos, abajo. Ok, pasa un evento. Si vuelve a pasar, podríamos estar identificando un patrón. Ok, pero significa, para poder identificar un patrón, es que tuvimos la delicadeza de prestar atención al evento. Cuando vemos patrones, muchos patrones, entonces podemos ver, aquí hay algo en la estructura sistémica, hay algo en la organización que está creando estos patrones. Y todavía más arriba, ya nos empezamos a meter en los modelos mentales de la persona o de la organización. ¿Qué tengo que estar pensando yo? ¿O cuál es mi visión del mundo? De manera que mi organización o mi equipo de trabajo está produciendo esta estructura sistémica, estos patrones y estos eventos. Y todavía más arriba, cuando estamos en el balcón, es ver toda la visión. Entonces, de las cosas más importantes es cuando vemos un evento, bueno, ver el evento, vemos el evento, ver si hay un patrón, indagar todavía más profundamente ese patrón, a ver qué del sistema está produciendo este patrón y todavía adentrándonos más, es entender qué es el modelo mental, cuál es la visión del mundo que estamos teniendo que nos está dando este resultado. Entonces, esto es de teoría de sistemas. La idea es no operar nada más reactivamente, pasó algo, reacciono, eso es un reto técnico, sino más bien desde, desde la parte creativa, reflectiva y generativa, realmente para hacer un cambio sistémico, un cambio en el motor y no en la periferia. Entonces, observamos, ¿cómo podemos observar? Observamos quién habla con quién le responde a quién en las reuniones, cuáles son las relaciones que van más allá de la estructura organizacional, entender la estructura informal, quién llega tarde, a quién se le perdona llegar tarde, a quién no, en dónde se sientan las personas, entender un poquito la cultura organizacional. En la interpretación, entonces, cuando observamos patrones es cómo está afectando esto la estructura organizacional o cómo la misma estructura organizacional está dando este resultado. ¿Cuáles son los valores que decimos tener y cuáles valores están en juego cuando sucede X cosa en las reuniones o en el día a día? Hacemos una hipótesis del problema para luego desarrollar la intervención. Entonces, tenemos que entender que en el reto adaptativo vamos a tener que manejar la estructura, la cultura y los procesos de la organización. Algunas banderas rojas de los retos adaptativos. Cada vez más nos quejamos más de la situación actual. El problema no se ha podido resolver a pesar de que lo hemos intentado de varias maneras. Hay estrés y frustración en la organización, más fallos del usual. No cambiamos el grupo para resolver la misma situación. El problema dura mucho o reaparece después de un tiempo. Y hay un incremento en el conflicto y la frustración. ¿Okay? Y el deseo de intentar nuevas soluciones crece. Estas son algunas de las banderas rojas que un reto adaptativo nos podría estar dando. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo primero es entender qué de la situación es adaptativa y qué elementos técnicos tiene. ¿Okay? Para empezar a desmenuzar el reto. Y es muy importante identificar qué nos está diciendo o qué sí se dijo. Por ejemplo, una alta rotación de personal.
es un reto adaptativo. La parte técnica es seguimos contratando más personas para el mismo puesto. El reto adaptativo es hay algo en nuestro proceso que no está calzando bien. La persona que traemos no se queda, se va, ¿qué pasa? ¿Qué se dice? Es que todos son unos inútiles, es que son unos vagabundos, es que no quieren trabajar, es que ya no se puede, ya no hay talento bueno en el país. ¿Entienden? Esas son las mentiras que nos decimos y nos creemos para no querer entrarle realmente el problema adaptativo que no, aquí hay algo más. Entonces, ese que no se dice o que se dice solo en los pasillos es muy importante. La segunda parte es el diagnóstico del mapa político. Aquí vamos a identificar a todas las partes, ya sea que estén directamente relacionadas con nosotros o no. Nosotros estaríamos en el centro. Y entonces ahí ponemos a nuestros colegas, supervisores, clientes, proveedores, gobierno, cualquier parte que tenga que ver con el reto adaptativo la ponemos aquí. Para luego entrar un poco más en el detalle. Entonces, por cada una de las partes nosotros deberíamos de pensar, bueno, ¿y qué logra? ¿Qué quiere esta persona lograr en general? No relacionado necesariamente con el reto. ¿Cuál es el nivel de compromiso de esta persona o de este grupo? ¿Es alto, medio, bajo? No le importa, entonces es bajo. ¿Cuál es el nivel de poder que tiene esta parte interesada? ¿Cuáles son los valores? Entonces ahí vemos si está en contra de los valores de la organización o están alineados con el valor de la organización, pero no con los que estamos actuando. ¿A quién le debe lealtad esta persona o este grupo? ¿Qué posible pérdida puede tener? ¿Cuáles son los riesgos a los que le teme esta persona o grupo? ¿Y cuáles son las alianzas abiertas o cubiertas que tiene? Aquí no tienen que llenar todo con gran detalle, pero es hacer el ejercicio para ir entendiendo a cada una de las partes. Eso es vital para poder movilizarlas. Luego, y ahora sí, a cada una de las partes interesadas los vamos a catalogar en aliados, opositores, autoridad superior o damnificados. ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? Los aliados son las personas que están a favor del cambio, no necesariamente a favor de nuestro cambio, pero a favor de que se tiene que hacer un cambio. Por lo menos no se oponen. Y tenemos que empezar, ¿por qué esta persona sería mi aliado? ¿O por qué es? ¿Cuál es el objetivo personal del aliado principal? ¿Cómo nos podría ayudar a implementar el cambio? Luego pensamos en los opositores. ¿Quiénes se podrían oponer? ¿Por qué? ¿Qué pierde esta persona o este grupo? ¿Qué parte de su identidad, autoridad o poder está perdiendo? ¿Y cómo podríamos neutralizar o convencer a la persona, grupo opositor? Luego tenemos a la autoridad formal. ¿Qué, qué piensa la autoridad formal acerca de esta iniciativa? ¿Por qué esta autoridad formal es importante para la gestión del cambio? ¿Qué señales has percibido? ¿Apoyo? ¿Le da igual? ¿Desdén? ¿Y qué podrías hacer para asegurar su apoyo? Es importante contar con el apoyo de la autoridad formal superior a la nuestra a la hora de gestionar el cambio. Y finalmente los damnificados. Todo cambio va a implicar que alguien en la organización va a perder identidad, poder o autoridad. Y cómo reacciona, no lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a quienes son los damnificados y reconocer que son damnificados para poder ayudarles. ¿Qué van a perder? ¿Y cuáles son las nuevas habilidades que nosotros les podríamos ayudar a desarrollar? Por ejemplo, entra un nuevo sistema y tenemos que despedir gente porque ya no la necesitamos. Bueno, ¿en dónde en la organización las podemos colocar? ¿Qué habilidades nuevas puedo yo ayudarles a generar nuevas competencias para que se puedan quedar en la organización o por lo menos para que se puedan colocar en otro lugar? ¿Y cómo podríamos facilitar que aprendan esto? Esta parte de los damnificados es muy importante porque nosotros como líderes de proyecto somos responsables por ellos. No es nada más de decir, pues viene un nuevo sistema y me lo mandan de corporativo. No. Si hay damnificados en nuestra organización, son nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer lo posible para ubicarlos o ayudarles en su gestión del cambio. Recordar entonces que el reto adaptativo es un cambio en los valores, costumbres y hábitos, que muchas veces lo confundimos con un reto técnico. Si nosotros no prestamos atención a los eventos, patrones, estructuras sistémicas, modelos mentales y visión, podemos confundir un reto adaptativo con un reto técnico. Y lo que va a pasar es que se repite una y otra vez. Tenemos que entender cuál es la pérdida que está teniendo la gente en la organización con este nuevo cambio. A pesar de que ellos más o menos entiendan que es un cambio para bien, si hay pérdida,
no lo van a aceptar. Y finalmente, recordarles que practiquen constantemente el estar en el balcón, en la pista y nuevamente en el balcón. Esa es una característica definitiva de un líder.